Ya lo saben. Bienvenidos y bienvenidas como siempre. Ya saben que aquí las presentaciones son absolutamente informales. Entonces, si quieren saber el currículum del doctor Lleras, pues pueden meterse a internet y ahí lo averiguan. Aquí vamos a presentar a un amigo del doctorado desde hace muchos años, prácticamente desde que nació el doctorado. Entonces, tuvimos una invitación de parte, tuvimos mucha gente, fue Francisco Gutiérrez el que tuvo una invitación de parte de Ernesto, justo naciendo el doctorado. Y cuando se conocieron, fue como amor a primera vista, con solo verse en la calle. Pero ahí era un homenaje a Troa porque eran los tres los que estábamos enamorados. Y Francisco presentó en la actividad que propiciaba el doctorado y las características del doctorado. Y a Ernesto le interesó muchísimo, después fue el principal propulsor en Colombia de este doctorado. Bueno, es ingeniero. No soy, estudió ingeniería. Ahora no sabe muy bien qué es, pero ahí lo tratará de lo que sí es un gran amigo y una persona absolutamente enamorada del aprendizaje en relaciones, del aprendizaje amoroso y de todas esas características del aprendizaje que son las que nosotros vamos conociendo y construyendo en el doctorado. El tema de las comunidades de aprendizaje es fundamental. En el doctorado trabajamos en pequeños grupos que se supone que deberían de ser comunidades de aprendizaje, pero las preguntas que yo les envié eran para reflexionar: ¿será que somos comunidades de aprendizaje? ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué son las comunidades de aprendizaje? Él con muchísimo gusto aceptó la invitación. Esperamos que acepte varias más para continuar ojalá un proceso de construcción de comunidades de aprendizaje, que no sea solamente un conversatorio. Obviamente ya saben que aquí no hay conferencias, entonces va a haber un conversatorio. Ernesto, ¿vos querés que yo diga algo aparte de tu sueño de hoy? Es que hoy amaneció llamándose Higinio Marco Tulio, porque le digo yo, pero eso suena a personaje novela. Me dice, bueno, también es que nunca he actuado una novela y me encantaría. Entonces yo no sé si aparte de eso quieres comentar y compartir algo con los compañeros y las compañeras. Pues muchas gracias. No sé si quiera compartirlo, eso es muy privado. Sueño de querer ser actor de telenovela, imagínense. Yo no tengo ninguna virtud para eso. ¿Qué hago usted? Yo no sé. Puede que se aprenda, no estoy seguro. Algunos tienen un talento natural con el gimnasio y de eso es parte de lo que quiero hablar precisamente. Yo no sé si mi tono de voz es muy bajo, yo tengo problemas de cuerdas vocales y me dieron un micrófono. ¿Ustedes prefieren que use el micrófono? Sí. Bueno, eso me va a hacer... Muchas gracias. Me va a hacer un poquito más tiesito, pero ¿qué vamos a hacer? Me va a tocar sentarme de pronto, ¿no? Por ahora estoy de pie, pero lo más probable es que de golpe se me doblen las piernas. Y decía que esto del talento natural es uno de los temas que a mi juicio son fundamentales en la construcción de comunidad de aprendizaje que ha ido emergiendo en el trabajo nuestro. Y digo nuestro por dos razones. Porque trabajo con un grupo de colegas y yo, sin ninguna autoridad moral, vengo aquí a usurpar la palabra de mis colegas que trabajan conmigo también en eso. O sea, esto no es mío, esto es de todos. Y en segundo lugar,
Digo nosotros porque las personas que construyen esas comunidades de aprendizaje en conjunto con nosotros son parte fundamental de los hallazgos que hemos tenido y de las caídas y volvernos a parar para ir encontrando el camino que tiene que ver con este tema. Francisco decía que él no cree que uno construya comunidades, o por lo menos eso es lo que le entendí, sino que uno desarrolla, o que las comunidades desarrollan procesos de aprendizaje cuando ya son comunidades. Cuando ya existen las comunidades, uno puede trabajar procesos de aprendizaje. Y en eso, no sé si pueda decir diferimos, pero yo no creo, pero sí yo tengo una experiencia que me muestra que el camino hay muchos caminos para llegar a construir espacios de aprendizaje. Y eso es lo que yo he experimentado en mi vida. Yo quiero compartir con ustedes no teorías, no abstracciones, sino algunas experiencias. Y si es posible que conversemos en estos espacios tan complicados para conversar. Pero vamos a ensayar más adelante a ver qué pasa. Cada uno coge el micrófono y dice cosas. Entonces, en mi experiencia, quería comentar que yo llevo 42 años como profesor en la Universidad de los Andes en Bogotá, y uno de los asuntos lo que yo llamo piedras en el zapato que encontré es que mis estudiantes, yo veía como que no les gustó, como que no estaban muy interesados en aprender, como que había algunos pilísimos que trabajaban duro, leían, escuchaban, peleaban, comentaban, eran críticos. Había otros más críticos todavía que destruían el saber que trabajábamos nosotros, pero la mayoría iban ahí, como decimos nosotros en Colombia, en coche. Eso a mí me parecía, digamos, que me hería profundamente, porque creo que me hacía respetarlos. Porque yo les decía: chino pendejo, ¿por qué no estudia? Pero usted sí es una maleta, que ¿por qué no contesta lo que le pregunto? Cosas de esas. Eso no tiene sentido. Empecé a hacer muy pronto en mi vida como profesor unas encuestas en los cursos, y yo les preguntaba: ¿quiénes adoran lo que están estudiando? Adivinen el porcentaje que lo adoraban. No, más. Entre el 10 y el 20%. Eso varía según. ¿Quiénes odian lo que están estudiando? No, entre el 10 y el 20 también. Entonces, entre el 60 y el 80%, ni fu ni fa. Oye, tú estás sintonizado conmigo. Yo soy paisa. No rola, pero paisa. De todos tus dichos. Sí, es que yo te veo diciendo antes de que yo diga lo que voy a decir. ¿Quieres pararte aquí? No es paisa, es telépata.
Eso es una vidente. Es vidente. Oye, tú eres una bruja. Muy bandido. Lo sospeché desde un principio. Eso también es colombiano. Entonces, Ibas en el 60 que vimos. sí, no se me ha ido la paloma todavía. Más adelante va a pasar, pero todavía no. Entonces, yo me empecé a preguntar, ¿qué podemos hacer frente a esto? Esto es un problema serio, no solamente de mi curso, sino de la sociedad. Porque en los 42 años que llevo, siempre encuentro lo mismo. Entonces me dediqué a hacer una cosa por la cual mis colegas en el departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes me odiaron. Y es empezar a hacer talleres para que cada persona encontrara su vocación vital. Eso produjo un pequeño éxodo hacia otras carreras y produjo también en el tiempo, al principio fue terrible, pero en el tiempo ha producido una de las cosas más maravillosas de la Universidad de los Andes, y es que es tremendamente flexible. Uno puede caminar por donde quiera y si se equivoca devolverse y tomar varias cosas al tiempo y hacer una carrera principal y 2 o 3 subsidiarias, cosas de ese estilo, y carreras tan locas como, por decir algo, teología con ingeniería, pero que no es tan loca, ¿no? Porque eso tiene sentido para esa persona. Entonces, ese problema del sentido es un problema fundamental, he encontrado, en la vida de las personas. La vida tiene que tener sentido, pero no solo la vida, cada cosa que hago. Si hago esto, tiene que tener sentido para mí, porque si lo hago sin sentido, empiezo a flaquear, empiezo a sentir algo pasa. Entonces la búsqueda de sentido es una búsqueda en el aprendizaje, es cómo darle sentido a la vida. Y entonces estas comunidades de aprendizaje, que vienen mucho después en la experiencia, como lo mostraré, precisamente son comunidades. Yo digo que una comunidad de aprendizaje es un espacio de construcción de mundo, de construcción colectiva del mundo. Fíjense que aparentemente nada que ver con aprendizaje. Y aquí viene una concepción de aprendizaje, y es la idea de que el aprendizaje es todo aquello que nos sirve para transformar el mundo en que vivimos. Y si no nos sirve, no tiene sentido. Señora bruja, ella se las pilla. Entonces, el punto de partida que yo encontré para el trabajo en la universidad es que yo no voy a trabajar con personas que no sientan que lo que estamos haciendo tiene que ver con su vocación vital. Y la vocación vital la entiende, es difícil de entender. Hay un montón de autores que hablan de eso. Hay autores fascinantes. Yo no sé si ustedes conocen a Ken Robinson, ¿no? O conocen a Palmer, que es un tipo realmente excepcional. O conocen a Paulo Freire, que es mi papá. O conocen a Francisco Gutiérrez. Entonces, este problema del sentido y de darle sentido a la vida emerge de que yo descubra mis propios talentos y mis propios gustos, que descubra
como quien dice, el equipaje con el que vine al mundo. Y el camino del sentido es el camino hacia el origen, es ir hacia esa cosa profunda que uno tiene adentro. Y yo hablo también de... A mí se me ocurrió inventarme una historia. Esto es una historia totalmente inventada y cualquier psicólogo presente me va a tirar un tomate cuando la oiga. Pero yo me inventé que cuando un niño nace, la mamá se enamora de ese niño. El niño también se enamora de la mamá, pero aquí el problema fundamental es la mamá. Y una mujer enamorada tiene dos formas de manifestar su amor, dos alternativas. Tiene muchas, pero como yo estoy inventando, yo puedo manejar mi invento como quiera. Entonces yo solamente voy a hablar de dos. Una forma de manifestar su amor es el reconocimiento del niño como otra persona diferente, como otra persona que tiene ese paquete con el que nació. Vino con su mochila al hombro. Esa mochila trae sus talentos y sus gustos. Y la mamá descubre eso desde la más temprana edad y los apoya. Y le ayuda al niño a que vaya descubriendo la fascinación de mejorar las posibilidades de acción con su talento, de mejorar su creatividad con su talento, de descubrir la dicha que es hacer las cosas bien. Y esa mamá también tiene otra alternativa que yo he visto en muchas de mis amigas mamás, que es decir, adoro a mi hijo, y lo adoran, claro, están enamoradas del hijo y por lo tanto lo sobreprotegen. Mi hijito no se suba ahí que se va a caer, mi hijito no toque eso, mi hijito camine por aquí, mi hijito, por supuesto, se le olvida quién es, por amor también. No podemos juzgar, es un hecho. Y es un hecho que hay que mirar. ¿Y qué hacemos después? Entonces, ese niño que ha sido apoyado va desarrollando eso y va encontrando naturalmente su camino y sabe qué va a hacer en la vida muy rápidamente. Y no hay necesidad de hacerle test ni cosas de esas. Ese es digamos, un punto de partida fundamental para el aprendizaje, a mi juicio. No hay pedagogía que valga si uno no está trabajando con personas que están apasionadas por lo que hacen. Y que está en la pasión, que eso no es un trabajo. Que está en la pasión, que pueden trasnochar y ni se dan cuenta. Entonces, yo también pongo un ejemplo que me encanta, que también me lo inventé yo porque es la parábola de los talentos del Evangelio, pero yo la trastoqué un poco para que me sirva de metáfora. Y es, no sé si la recuerdan. Señora, ¿me la recuerdan? Se la dejé. Pobrecita, la considero, porque cuando yo estoy sentado en un auditorio y me hacen así todo el tiempo, me toca matar al que me hace eso. Entonces, un papá tiene 3 hijos y decide repartir la herencia en vida, y a cada uno le da un talento. Un talento era el dinero de la época. Yo digo un talento, pueden ser, no me acuerdo, pero digamos uno. Uno de los niños se va y entierra el talento porque no va y se le pierda. Otro de los niños también se va y se pone a hacer fiestas con ese talento y a tomar trago y a meter
cosas y demás. Y el otro se pone a trabajar el talento y produce más talentos. Cuando vuelven a ver al papá al año, uno vuelve y el papá le dice: ¿qué hiciste con tu talento? Y él le muestra el talento, muy orgulloso. Y el papá: el otro, ¿qué hiciste con tu talento? Ah, no, yo me dediqué a la buena vida. ¡Qué maravilla ese talento! No tengo nada. Y el otro le muestra 5 talentos. Y el papá le dice: al que produce más se le da más y le regala el resto de la herencia. Eso no importa tanto para mi ejemplo. Lo que quiero es señalar que el que enterró el talento tiene mucho que ver con mucha gente de nuestra cultura latinoamericana. Es el que trabaja porque le toca, no trabaja en lo que verdaderamente le gusta, sino porque tiene que ganarse la vida. Y siempre dice: ay, pero es que yo tenía que ganarme la vida, y es que la vida es muy dura, y entonces yo hago lo que puedo y me gano la vida. Y sí, claro, odio mi trabajo, pero me gano la vida y mantengo a mis hijos, qué sé yo. El que dilapidó el talento, por ejemplo, una persona con un gran talento para la música, y tocaba guitarra en las fiestas, y cantaba por ahí cuando se encontraba con gente, pero nunca hizo más. Y el otro, el que desarrolló el talento, digamos que también tenía el talento para la música, pero estudió música, trabaja en la música y se vuelve un gran músico. Y además se la goza haciendo su música, y cada vez es mejor músico, y la gente goza con la música que él produce, goza intensamente descubriendo la maravilla que es esa música. Entonces, ¿cómo? Y además le pagan, gracias. Por ser feliz. Le pagan por ser feliz. Entonces, pensando en eso, pensamos, bueno, vamos a trabajar. Voy a mencionar esto de pasada para entrar en la comunidad de aprendizaje, porque no quiero cansarlos a ustedes. No quiero ser demasiado largo, no hay cosa más aburrida de una conferencia larga. Quiero más bien que charlemos después un rato. Pero si no les digo algo, ustedes después me dicen: usted nos estafó, que no nos dijo nada. Entonces mejor les cuento un poquito. Entonces, en la universidad, por ejemplo, nosotros trabajamos con las vocaciones vitales, con un mecanismo en que no estamos nunca en el aula, sino que los estudiantes se van a hacer proyectos, en mi caso, porque ese es mi trabajo, en pequeñas empresas, en alcaldías de pueblo, o en oficinas gubernamentales, o en grandes empresas también. Y diseñan un proyecto, estudiantes de pregrado diseñan un proyecto y lo llevan a cabo en esa empresa. Ustedes no se imaginan lo que eso produce, es una maravilla. Pero claro, porque todos están requete apasionados con lo que hacen. Pero no voy a hablar de eso más, solamente quería mencionarlo, porque voy a hablar de las comunidades de aprendizaje que tienen muchas facetas, pero voy a hablar de una de esas facetas. La faceta del trabajo en los barrios, en lo que llaman las comunidades en guerra. En Colombia tenemos una cosa que llaman la guerra, que es terrible, que no se la desea a nadie, pero que requiere trabajar allá. Entonces tenemos varios trabajos con las comunidades en guerra que son muy diferentes que en las zonas que están en paz, y tenemos trabajos en comunidades rurales y
También trabajo con las empresas, pero de eso no voy a hablar hoy. Pero digamos que en una empresa también trabajamos como si la empresa fuera un conjunto de espacios que construyen comunidad, y la empresa se transforma en un espacio de aprendizaje permanente, o la organización, puede ser una universidad, por ejemplo, se transforma en un espacio de aprendizaje permanente. Pero como no voy a hablar de eso, solamente dejo esa señal. Son señalitas en el camino, porque una de las cosas también es que yo he aprendido que uno no puede hablar de 80.000 cosas, porque entonces la gente sale perdida. Estas comunidades en barrios, nosotros llegamos como un equipo, invitamos a los vecinos, les decimos: mire, nosotros venimos de la universidad, somos unos nerdos, no sé si aquí saben lo que es un nerdo, unos nerdos aburridísimos, pero tenemos una propuesta, y la propuesta es que ustedes mismos construyan su mundo, y un mundo además donde van a construir empresas productivas que puedan ser sostenibles en el tiempo. Eso a la gente le gusta porque algunos tienen pequeñas empresas, por ejemplo son vendedores ambulantes o cosas de ese estilo, pero lo que nosotros proponemos es: todo lo que usted haga lo podemos transformar en una empresa, en un emprendimiento, y vamos a hacerlo para que ustedes puedan desarrollar sus vocaciones vitales, que las empresas sean los espacios donde su vocación vital se puede desarrollar. Ahora les cuento historias que muestran que es posible. Y entonces vienen, por curiosidad generalmente, por decir algo, 150 personas, y al final de la carreta que echamos, o el rollo, es como dicen aquí, el rollo, aplauden felices, y entonces les decimos: ¿se comprometen a estar en esto? ¡Sí! Al otro día que arrancamos el trabajo, faltan bastantes, y así poco a poco van quedando los que verdaderamente están interesados, y de los 150 quedan entre 20 y 40, pero eso es una cantidad enorme, que de todas maneras es una maravilla. Entonces les decimos: bueno, mis hijitos, vamos a trabajar, y a trabajar duro. Vamos a trabajar en una serie de talleres que ayuden a encontrar su vocación vital, y a partir de eso vamos a construir comunidad. Y en esto es lo que Francisco me ha dicho que difiere, que la comunidad no se puede construir, digamos, a la fuerza. No sé, la experiencia que tengo es que sí, pero es posible que no siempre, yo no sé. No me atrevo a hacer afirmaciones ni negaciones. El hecho es que en mi experiencia a veces funciona, a veces no. Entonces, cuando funciona es lo que quiero contar. Cuando no funciona también puedo contar, pero voy a contar primero cuando funciona. Empezamos estos talleres de vocaciones vitales donde las personas espontáneamente van diciendo lo que quisieran hacer, y son unas cosas que uno nunca se sospechó. Para dar ejemplos, un señor en un barrio de Bogotá decía: un barrio muy pobre de desplazados de la guerra que han construido sus casas precariamente y que ya estaban empezando a consolidarse. Esos barrios se consolidan muy rápidamente y después se vuelven casas de 3 pisos sólidas, de placa, concreto, entre piso y piso y cosas así. Pero esto estaba en un periodo intermedio, este barrio, y el señor dijo: yo he soñado siempre con tener un taller de mecánica automotriz. Y entonces yo trabajo con otro equipo de profesores de la universidad, algunos son economistas,
Ellos decían, pero si la vocación de este barrio es producir obreros de la construcción, no le va a ir bien a este señor. Para hacer la historia corta, le fue muy bien, porque estaba haciendo lo que le gustaba y tenía un montón de clientes. Y hoy en día tiene un taller espectacular. Y resulta que por un lado, mucha gente de afuera llevaba sus carros, pero por otro lado, mucha gente de ese barrio también tenía carros, ¿no? Porque hoy en día mucha gente tiene carros, lo cual es un problema para las ciudades, pero ese es otro tema. Entonces, otro caso. En un colegio de ese mismo barrio, estaba hablando de un solo barrio para no confundirme, unos niños querían ser bailarines. Eran como 10 o 15, no me acuerdo bien. Entonces, aquí viene otra cosa que es importante. Este señor que hizo el taller de mecánica automotriz, hicimos una alianza con el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es una gran escuela de tecnología media, y los señores del SENA iban a su empresa y le enseñaban mecánica automotriz de tal manera que el señor estaba siempre actualizado y mejorando. La empresa se convirtió en un aula de excelencia. Yo creo que esto es muy importante. Se rompieron los muros de la escuela, se rompieron los muros del SENA. El aula era el sitio de trabajo de la persona. Y esto es una cuestión clave que después hemos desarrollado mucho. El otro punto, pero yo estoy apenas hablando de lo básico, es estos niños que querían ser bailarines. Hicimos una alianza con la ASAP, que es una escuela de artes de Bogotá, que tiene una gran escuela de danza, probablemente la mejor de la ciudad. Y ellos felices hicieron la alianza con nosotros. Esa es una cosa que me ha impresionado. Todos son felices haciendo esas alianzas. Y no hay que pagarles ni nada. Y fueron profesores a enseñarle a estos niños y a que los niños crearan una empresa que era una escuela de danza y que iba desarrollando sus capacidades de danzarines y que se iba presentando en público, pues en unos barrios que nunca han visto danza. Al principio debían bailar muy mal. A mí me parecía que eran unos genios, pero la gente que sabe de eso probablemente le parecía atroz, pero de todas maneras iban a ser, y de hecho hoy son grandes bailarines. Y pueden además sostenerse como bailarines. Yo cuento siempre también la historia de un compañero mío de colegio que quería ser pintor. Y la mamá le dijo: mijo, puedes hacer lo que quieras, pero tú te vas a morir de hambre. Vamos a hacer una especie de fundación entre todos los miembros de la familia para que te mantengan cuando seas pintor. El niño es uno de los grandes pintores de Colombia y mantiene a toda la familia. Entonces, les recomiendo que lean el libro, uno de los libros de Ken Robinson, que se me olvidó cómo se llama. Ahí se me empezó a ir la paloma. Se me olvidó cómo se llama. El elemento, se llama El elemento. Y hay otro que se llama Busca tu elemento. En El elemento él cuenta una historia divina que no me puedo aguantar las ganas de contar. Una niña en el colegio era muy inquieta. Y la psicóloga del colegio dijo: esta niña tiene síndrome, no me acuerdo cómo se llama eso, de que no se está quieta ni un minuto. ¿Cómo se llama eso? Hiperactividad. Entonces esta niña hay que darle unas drogas para que la tranquilice. Entonces la mamá dijo: y llevó a la niña a otro psicólogo. Y esa niña no se estaba quieta en el sofá, ¿no? Y entonces el psicólogo le dijo a la niña: tú te podrías quedar un momentico en la oficina mientras yo voy a conversar con tu mamá. Y prendió el radio. Y en el radio había un cha-cha-cha. Y ellos se salieron y la oficina tenía una ventanita. Se pusieron a mirar. Y la niña
en el sofá, así, y entonces el Señor le dijo, esa niña es bailarina. Para hacer la historia corta, la niña llegó a ser la primera bailarina del Ballet de Londres. Y hoy en día es famosísima coreógrafa. Entonces, no me acuerdo el nombre, pero de todas maneras hubo una mamá maravillosa que pensó, aquí hay algo, y es la vocación vital de esta niña. Y uno tiene que saber escuchar a los otros. Y aquí vienen más partes de las comunidades de aprendizaje. La escucha. Digamos que para construir mundo juntos, tenemos que construir comunidad. Y para construir comunidad, tenemos que construir una red de relaciones. Pero para construir esa red de relaciones, tenemos que partir de estas personas que son el corazón de la comunidad, son las personas. No es la tecnología, no es la organización, son las personas. Y las personas tienen que conocerse a sí mismas. Y las personas, para conocerse a sí mismas, tienen que interactuar con otras personas. Uno se descubre a sí mismo a través de su relación con los demás. Entonces, pensamos, y eso lo trabajamos, que tenemos que desarrollar la capacidad de observar nuestras relaciones con los demás para poder ver y juzgar cómo son esas relaciones. Y entonces miramos, curiosamente hemos venido mirando 3 tipos de relaciones, pero hoy conversando con Francisco se me ocurrió, y pues de la conversación surgió, no fue que se me ocurriera a mí, una cuarta que no hemos usado todavía, pero que se la voy a contar. La primera relación que tenemos que aprender a observar es con nosotros mismos, es decir, si no nos conocemos a nosotros mismos, no hay nada que hacer. Hay que conocerse a sí mismo, como decía papá Sócrates, y como decía papá Jesucristo, y como decía papá Buda, y como decían tantos papaces que tenemos. Es que vivimos en un mundo machista, pero tienes razón. Tal vez son más las mamaces que los papaces. Así dicen en Colombia, mamaces y papaces. Yo creo que son más las mamaces, pero las mamaces tienen una virtud que los papaces no tenemos. Y es que las mamaces son discretas, no les importa figurar. Las mujeres tienen esa extraordinaria característica, es que no les importa figurar. Y los hombres queremos ser como unas lámparas. Y ese es un problema, porque los gamines, como los llamamos nosotros, le tiran con cauchera a romper las lámparas. Entonces, si uno brilla, le tiran con cauchera a romperlo. Entonces, ahora sí se me fue la paloma. Estamos en el primero. Primera Pero relación. estaba en observar relaciones. La primera relación. La relación consigo mismo y la segunda, dentro de ese mismo esquema, la relación de comunicación con los demás. La relación de comunicación con los demás implica un compromiso comunicacional. Uno de los problemas que tenemos los latinoamericanos es que decimos, por ejemplo, en Bogotá somos famosos por decir, déjate ver para almorzar, y eso es pura paja, eso no es verdad. Entonces, una cosa fundamental en el compromiso comunicacional es que lo que digamos sea verdad. Y ahí hay muchas cosas. Si, por ejemplo, yo te digo, mañana te traigo el libro que te ofrecí, y no te lo traigo mañana,
rompo la confianza. Tú ya no crees en mí. Y si eso pasa en toda la comunidad, se desmorona la comunidad. Un elemento crucial en las comunidades es la confianza. Y la confianza se cimenta sobre un compromiso comunicacional. Ese compromiso tiene que ver con las declaraciones. Cuando yo declaro, creo, construyo mundo. Por ejemplo, yo digo, esto es un auditorio y esto es un auditorio. Pero puedo decir, esto es una iglesia y aparece un cura y dice misa. Y todos ustedes lo toman como una iglesia. O podemos decir, entre todos, o un juez dice, os declaro marido y mujer, y ya no son los mismos, son marido y mujer, solo con unas palabras. Entonces, la construcción de mundo se hace a través de las declaraciones. Yo puedo decir, esa persona es muy competente, ya todos la van a ver como competente si yo tengo la competencia para decirlo, claro. O puedo decir, esa persona es brutísima, y todos la van a ver como brutísima. La responsabilidad que tenemos con la palabra es una cosa extraordinaria. Entonces, el trabajo que hacemos en este nivel de las comunicaciones, que tienen a su vez dos niveles: las comunicaciones para coordinar acciones, que son todas estas, y las comunicaciones para la comprensión. Y esta comunicación para la comprensión tiene que ver con el diálogo. Y el diálogo implica, voy a decirlo muy rápidamente, porque no quiero cansarlos, y ya veo algunos párpados que se cierran. Entonces, el diálogo tiene que ver con que yo digo la verdad. Si yo te veo un poquito alicaída, que no es la verdad en este momento, pero supongamos que te veo alicaída, digo, te veo alicaída. O si yo te veo como te veo ahora, con una especie de energía interna, te digo, tienes una energía interna. Nosotros, por lo menos en nuestra cultura colombiana, nunca nos atrevemos a decir, te veo alicaída, porque nos da pena. Pero si te veo así, a ti te conviene que te lo diga. Si tú cometes un error y yo te digo, mira, cometiste un error por esto y esto, te conviene que te lo diga. Entonces, en el diálogo tenemos que ser sinceros, decir la verdad y además quitarnos la investidura. Yo no te hablo como profesor, yo soy un maestro. Ese señor que, como dice Cruz, se llama Higinio Marco Tulio, ¿no? Un señor que va por la calle, cualquiera, ¿no? Y así somos todos, señoras y señores que van por la calle, y hablamos desde ahí, no desde ninguna investidura, ni que soy el alcalde. Si soy el alcalde, también soy un señor que va por la calle, y tengo que hablar como señor que va por la calle, no como alcalde, por lo menos en este contexto. Y en el diálogo, lo otro importante es la escucha activa. Generalmente, no escuchamos. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando yo hablo en estos contextos, es posible que lo que digo es tan pendejo que no valga la pena escucharlo, pero yo noto que no lo escuchan, y eso me preocupa, porque si a uno no le interesa, pues se va, ¿no? Pero entonces me doy cuenta que ahí hay un problema de comunicación, y es que yo no puedo tener una transmisión unívoca. La escucha activa implica conversar. Usted dice eso, ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué lo dice? ¿Qué le inquieta para decirlo? ¿Qué lo motiva a decirlo de esa manera y no de otra? Ese tipo de cosas. Por eso es que detesto las conferencias. Con todo el respeto con ustedes, pero las detesto, porque es que no, yo sé que no es posible conversar unívocamente. La conversación es entre dos, o muchos y uno, pero no, o muchos y muchos, pero no una lora dando lora. Entonces, y es la tercera cosa del diálogo que a mí me parece fundamental, es que nos permite darnos cuenta de que el otro es otro, distinto a nosotros, está en otro terreno, y eso es fundamental
entenderlo, porque tenemos que respetar, pues no tenemos que, uno no tiene que nada, pero ese tipo de cosas que van generando lo que yo llamo un espacio sagrado, nos permiten reconocer al otro en su diversidad y quererlo, aunque sea muy distinto a nosotros. Y es que esa es la otra relación que yo en la conversación de hoy con Francisco y con Gloria me pillé que hay que incluir, y es darnos cuenta, es poder chequear la afectividad en nuestra relación con los demás, nuestra afectividad en frente a los otros. Pero bueno, estaba hablando de las relaciones de comunicación. Hay otra relación que es crucial, que es la relación de poder. Y tenemos que darnos cuenta si se da una relación de poder sobre el otro, o del otro sobre mí, o una relación de poder para hacer cosas, de que ambos creamos un poder que nos permite hacer cosas. Entonces, este poder sobre pues nos impide, obviamente, la conversación, nos impide el diálogo. En el poder sobre, en las conversaciones, yo trato de convencerte a ti y tú tratas de convencerme a mí de que somos dueños de la verdad. Eso es poder sobre. Nos matoneamos. El matoneo es el poder sobre. El poder con el otro es como nos unimos para trabajar juntos. En el poder sobre se da eso. El de encima aplasta al de abajo y el de abajo se defiende, reacciona. Entonces hay una dilapidación de la energía. En el poder con se unen las energías para construir. Otro tipo de relación son las relaciones de producción. A partir de mi vocación vital, yo produzco cosas, yo creo cosas, pero esas cosas son para entregárselas a los demás, para construir ese mundo en el cual tiene que haber una base económica, una base, digamos, comunicacional y una base política. Y entonces en la comunidad de aprendizaje es muy importante aprender a autoorganizarse. Cada emprendimiento de la comunidad de aprendizaje es una aula de excelencia, como decía. En esa aula de excelencia hay un currículo. Dentro de ese currículo se trabaja el tema específico de ese emprendimiento, como por ejemplo la mecánica automotriz, y se trabaja la capacidad de observar relaciones, la capacidad de observarse a sí mismo, de observar a los otros, y la capacidad de darse cuenta. Ese es un tema central. Darse cuenta, por ejemplo, de los prejuicios que uno tiene frente a los otros. Darse cuenta de los propios errores. Darse cuenta de las inquietudes que uno mismo tiene. Pillarse esas cosas, no dejarlas pasar. Bueno, por último, quería decir que todo esto empieza a generar algo mágico, una propiedad emergente, y es que nos sentimos miembros de un espacio sagrado, nos sentimos seres sagrados, llamas de luz que se articulan entre sí para construir un mundo en el cual todos podamos estar, un mundo no hostil a los demás, precisamente porque es un mundo en el cual la diferencia es lo que lo enriquece. Cada uno es diferente y eso hace del mundo más rico. Y lo llamo sagrado porque, como decían los muiscas, ancestros de los picos y de los rolos, y también de los paisas y de muchos otros, que los muiscas eran una cultura que habitó esta tierra desde Costa Rica hasta el Brasil,
y de la cual todavía quedan remanentes en 4 etnias colombianas que yo sepa, no sé si aquí en Costa Rica también, que son los cogis, los arhuacos, los huihuas y los cancuamos. Y ellos son los guardianes de la llama, de la herencia, de los cuidadores de la tierra. Y estas comunidades de aprendizaje se transforman en comunidades de cuidado, en que las personas se cuidan unas a otras, construyen juntas un mundo donde cada cual es cada vez más el mismo o ella misma. Muchas gracias. Me encantaría poder charlar con ustedes un ratito, si quieren. Sí, claro. ¿Quién quiere decir algo? Bueno, hermana Bruja. Buenas noches. Mi nombre es Fabiola Bernal, soy colombiana, vivo hace muchos años en Costa Rica y soy de la 6ª generación, porque aquí creo que hay muchas generaciones. Pues agradecerle a Ernesto, realmente muy interesante el planteamiento, y tal vez como invitar a una reflexión sobre la propuesta del doctorado de trabajar las tesis colectivas a través de los rizomas. En particular para mi grupo de promoción, eso fue muy interesante. Fue muy interesante porque yo creo que nos acercó como un poco a una comunidad de aprendizaje, donde cada uno desde su interés, desde su expectativa iba trabajando y donde procuramos generar un planteamiento que superara el planteamiento de cada uno de nosotros. Me parece que esa acción en el diseño del doctorado es muy brillante y me parece que aporta mucho a eso y que sería importante, porque a ratos como que todos estamos con la chifladura, es muy importante la chifladura, pero yo creo que no le hemos dado al rizoma y a esa lógica de construcción de conocimiento más importancia. En segundo lugar, yo diría que además de todo lo que has dicho, tal vez hay algo que a mí me gustaría incluir, que es lo del diálogo de saberes. O sea, el planteamiento que desde la educación popular latinoamericana tenemos desde Simón Rodríguez, mucho antes de Pablo Freire. Y mucho antes de Simón Rodríguez también. Y mucho antes, el planteamiento de que en realidad el conocimiento se genera por el intercambio de los diversos saberes y que necesitamos romper esa idea de el positivismo, del saber que sí es científico y el saber que no, irnos acercando como a esos procesos, porque si en una comunidad de aprendizaje no respetamos los saberes de cada uno, de cada persona, las posibilidades de construir algo nuevo son muy poquitas. Entonces, esas dos. Muchas gracias, pero el diálogo es diálogo de saberes. Ajá. Sí, y tanto Simón Rodríguez como Pablo Freire hablaban de diálogo, pero no hacían de saberes porque eso se subentiende, ¿no? Aunque Pablo sí. Sí, yo comparto plenamente con ustedes. Yo tengo 32 años también de trabajar en docencia y he llegado a la conclusión de que sin amor y sin pasión no se hace nada. Si esa sinergia tiene que construirse mediante un trabajo en equipo que genere unas vibraciones extremadamente positivas para poder llegar a lograr esos objetivos. Nosotros acabamos de terminar un ensayo que tiene que ver precisamente sobre biopedagogía y llegamos a esas conclusiones. Yo ponía un ejemplo. Estaba en la Universidad de Costa Rica dando un curso para ingenieros químicos sobre una metodología que se denominaba mapeo de riesgos, y estaba en una transnacional en Pital de San Carlos, una industria que sembraba piña. Entonces tenía dos poblaciones, una población de ingenieros químicos ya por graduarse y una población de obreros que
algunos sabían leer y escribir, otros no sabían leer y escribir. Los resultados fueron maravillosos. Los dos estaban haciendo usando la misma metodología, exactamente la misma. Con los obreros, a través de, primero, de tratarlos como seres humanos, como seres que tienen que aportar más, porque solo el que sabe dónde le china el zapato sabe cómo resolver los problemas. Es decir, ellos no tenían la academia, pero tenían la cotidianidad de la vida del aprendizaje diario, que eso evidentemente le podía ganar a cualquier ingeniero. Entonces los resultados fueron muy positivos, porque al final ese empoderamiento, esa sinergia que uno logra construir junto con ellos a través del amor, de la pasión, de escucharlos, de tratarlos como seres humanos, que no hay diferencias, de darles un lugar, logra resultados muy positivos. Pero el otro asunto es también cómo lograr que esas comunidades, esa pasión, esa fuerza, esa energía, poderla mantener. Porque al final muchas veces las comunidades también se autodestruyen posteriormente. Y ahí es donde muchas veces uno logra construir tantas cosas, donde ahí donde probablemente la incertidumbre y la complejidad de la vida nos haga muchas veces poder divagar. Pero comparto plenamente su disertación, nos sentimos muy felices aquí los que estamos en el grupo Fractales, porque es como que si usted se hubiera leído el ensayo de nosotros. Es decir, ahí estamos muy parecidos, hablando de los mismos lenguajes. Puede haber resonancia mórfica. Exactamente, esa era. Pero con respecto a los conflictos que pueden destruir el grupo, he tenido la experiencia de, por ejemplo, personas que quieren tener más poder que los demás, quieren mandar. Eso es muy común que pase. Pero precisamente a través del diálogo, en el cual uno le pone, una de las cosas que Martin Buber dice con respecto al ejercicio del poder es que el poder no se puede ejercer sino a través de la mentira. Cuando uno les pone enfrente lo que están haciendo, se derrumban. Pero uno no soy yo ni ninguno de mis colegas, son ellos mismos, porque han desarrollado esa capacidad de franqueza y de sinceridad. Entonces hay que crear, y hay otras maneras de hacerlo, que pues no entré en detalles, pero los mecanismos precisamente para permitir que estos conflictos se conviertan en creativos y no en destructivos. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por estar aquí. Es un honor. Y bueno, yo lo que quería era preguntarle, porque también aquí en Costa Rica tenemos varias comunidades de aprendizaje, digamos, uno va, qué sé yo, Isla Chira, Boruca, bueno, hay muchas donde hay un entendimiento en la comunidad y uno va viendo sus crecimientos. A veces lo que me sucede es que desde la academia, o incluso desde la planificación de gobierno, se llega ahí con planes muy estructurados y el aprendizaje no tiene tiempo, o esas en acciones o surgimientos de los talentos y de las pasiones tampoco tienen un tiempo, y uno tiene como que soltar, generar estímulos, digamos, o sea, lo mucho que puede llegar a mostrar algún estímulo para esas personas y luego hay reacciones. Entonces la pregunta es cómo lo manejan ustedes en relación a los planes mismos de tiempo de las instituciones o del gobierno, porque definitivamente esto no se puede meter en un planificador, porque esa conexión puede surgir en otro momento, 2 años después, entonces pudiera ser que digamos un fracaso, no pasó nada ahí, pero en el tiempo surge. Entonces es esa mi duda. Bueno, aquí se hace mucho de esos estímulos, de universidades como la UNED, la UNA, muchas universidades que tienen proyectos en las comunidades y bueno, que hay esa visión de seguirlo haciendo, ahí, acompañando, que se hace. Sí. Yo creo que se podría decir que el tiempo no existe, lo construimos.
y cada comunidad tiene su propio tiempo. Lo construye y lo conoce. Hay una cantidad de propiedades emergentes en las comunidades. Una de ellas es la sensibilidad para ese tipo de cosas, ¿no? Como lo que hablábamos de las personas que de golpe empiezan a crear tales conflictos que pueden acabar con la comunidad. Si se ha desarrollado la sensibilidad, y esa no hay fórmulas para nada. Es decir, nosotros damos unos lineamientos generales, pero no son fórmulas, porque las personas desde sus saberes construyen su mundo. Y el tiempo se construye. Y obviamente el tiempo del sistema es un tiempo lineal, es un tiempo acotado, nada que ver con el tiempo del mundo. Hay una cantata de Bach precisamente que el tiempo de Dios es el verdadero tiempo y el tiempo de Dios es el tiempo que las personas construyen. Precisamente curioso que hoy estábamos hablando con Gloria y con Francisco sobre el tiempo y el espacio, y ambas cosas acordamos que las construimos. El espacio lo construimos en las relaciones, fundamentalmente, en todas las relaciones, pero fundamentalmente transversal está el afecto. El afecto que no se puede dar por decreto. Yo no le puedo decir, esta niña sea afectuosa, que me dice váyase al chorizo. Ella es afectuosa, no tengo que decírselo, ¿no? Y todos somos afectuosos, pero a veces nos bloqueamos. Entonces, cuando empezamos a observar en nuestras relaciones si estamos bloqueando el afecto o no, empezamos a construir un espacio que se podría considerar el espacio real, que es el espacio de los afectos, y el tiempo trasciende los tiempos lineales y acotados de las instituciones, y por lo tanto hay que sí darse cuenta cuando se cruzó el umbral en que no hay reversa, y la dinámica misma de la organización la mantiene, pienso yo, y es lo que hemos visto, ¿no? También hemos visto que muchas se desbaratan, claro, por esos conflictos y porque digamos que el paternalismo del Estado es lo peor que puede haber, y nuestros estados son paternalistas. Aquí lo que estamos buscando precisamente es que la gente se haga cargo de su propia vida y las comunidades se hagan cargo de la comunidad misma, no esperen del Estado nada. Me parece a mí un aporte valioso que recibo de usted en la reflexión es el tema de los talentos, porque en ese tipo de 4 relaciones que nos permiten construir comunidades aprendientes, yo llego es con mis talentos, pero algo muy importante, el saber escuchar, saber valorar y legitimar al otro y la otra con sus talentos. Muchas gracias. Me gusta mucho escucharlo de este proyecto vital y personal. A la vez pienso que en la sociedad mucho de nuestro conversar tiene que ver con defender lo que soy. Y mucho de lo que soy a veces está identificado con las creencias y no me las reviso ni me las cuestiono. Pues cuando otro interlocuta conmigo y cuestiona mis creencias, mi vida está en juego. Entonces hace muy difícil un diálogo reconciliador y constructivo. Entonces le hago la pregunta en esto del proyecto vital. Lo escucho idílico, bonito y le veo sentido al proyecto vital que me dice significado. Pero también encuentro la contradicción cuando mi identidad está con mis creencias y entonces ahí la guerra y la paz, tú sabes, todos esos conflictos los veo muy cruciales porque está en juego mi ser
y el otro está en juego su ser. Entonces, ¿cómo construimos en conjunto? Me gustaría explorar en esas comunidades de guerra qué pasa con las creencias y las identidades, y cómo juegan. Vaya pregunta difícil, pero creo que por lo menos tengo algunas ideas al respecto. Yo no creo que tenga una respuesta, ¿no? Pero me parece que cuando uno está basando su identidad en las creencias sobre sí mismo, es absolutamente crucial que se desbaraten esas creencias, pero no que se las desbaraten otros, sino que uno mismo las desconstruya a partir de su relación con los otros, porque se está dando cuenta de que no son, si lo cuestionan, es que no son adecuadas para su sobrevivencia. Fueran adecuadas en un momento dado, y uno se va a dar cuenta que llegó el momento en que entraron en crisis. Yo no entré en crisis, claro, pero las crisis son una maravilla. Las crisis son la oportunidad, como todos sabemos. Lo que pasa es que aquí a veces una crisis lo puede desbaratar a uno, y lo digo por experiencia propia, pero aparece precisamente la gente que lo quiere a uno, aparecen los afectos, y aparece esa reconstrucción de mi propio mundo a partir de los afectos, y eso implica un trabajo de los demás, pero también mío. Yo no puedo echarme a morir porque se me desbarataron mis creencias. Me toca empezar a reconstruir el mundo con los demás, mi mundo, porque el individuo es una falacia. El individuo es una construcción occidental, como todos sabemos, pero es una construcción que entró en crisis precisamente. Nosotros somos con los demás y no somos solos, jamás. Y eso es tan evidente que no tengo que entrar en explicaciones, porque todos ustedes en el trabajo del doctorado seguramente lo han vivido. De nuevo, agradecer la oportunidad que nos da de pensarnos en medio de esta propuesta de comunidades de aprendizaje, que desde hace mucho tiempo ha sido uno de mis temas favoritos. Y usted tocó dos cuestiones que me interesan mucho retomar. Y es con lo que inician estos talleres, con los sueños de la gente. Y el otro tema es el tema de la confianza. Y aquí me surge una pregunta en relación a los proyectos comunes. O sea, dentro de una institución, por ejemplo, es evidente que cada una tiene sueños, ¿no? Venimos con nuestros sueños, llegamos con nuestros sueños, pero la institución supuestamente tiene un proyecto común, o un proyecto que es la misión de la institución. Es una institución que no es una comunidad de aprendizaje. Exactamente. Entonces, ¿cómo? Pero ahí está el tema también de la confianza que tenemos que tener en ese proyecto, que muchas veces no es nuestro sueño, pero que no nos hace mal, o sea, nos sentimos bien. O sea, pero ¿cómo realmente construir comunidades de aprendizaje cuando cada uno tiene su sueño? Esa es la esencia de la comunidad de aprendizaje, que construimos una comunidad donde el sueño de cada cual se puede realizar. Y cuando estamos en una institución que tiene su propio sueño, digámoslo así, artificial, pues chocamos todos con ese sueño, porque para mí el problema de las instituciones en que vivimos actualmente es que el centro no es el ser humano, sino la institucionalidad misma o la ganancia, si es una empresa comercial o lo que sea, pero no es el ser humano. Cuando es el ser humano, el objetivo de la
comunidad, el objetivo de la organización es construir un espacio de crecimiento para todos y a la vez lograr unos objetivos probablemente que no son la ganancia, sino una mejor vida. Y si uno está en una institución como nos pasa a todos, que no es así, como nos pasa a casi todos, pues hay que trabajar duro, porque estamos pensando en el ser humano del futuro. No podemos olvidar que tenemos que salvar la tierra, y la tierra está en peligro, y la construcción de comunidades que propenden por la humanización de los seres humanos sería la que nos permitiría llegar a salvar la tierra, a mi juicio. Precisamente he estado como dándole vueltas a todos los conceptos ¿verdad?, de los que estamos hablando, y a mí me surge una inquietud relacionada con el momento en que se forma la comunidad de aprendizaje, porque muchas veces estos son procesos aleatorios, muchas veces las personas que conforman la comunidad de aprendizaje no tienen un denominador común específicamente, entonces, pero mi inquietud va relacionada con si verdaderamente es necesario que haya un trasfondo a nivel de los contenidos que la gente espera de la comunidad de aprendizaje. Es decir, cuando una persona toma la decisión de entrar a la comunidad de aprendizaje, ¿qué sucede? ¿Tengo yo que tener en común algo con el otro? ¿Tengo que descubrir en el otro algo que tenga que ver conmigo? ¿O sencillamente estamos ahí porque sí y sucede un proceso místico que nos une con una idea? Es que realmente hacia ahí es un poco a donde va todo este proceso, ¿verdad?, de la crisis, el conflicto, la reconstrucción. Y no sé, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, es una pregunta bien difícil. Yo creo que eso se da en cada contexto, se da lo que ese contexto permite que se dé, digámoslo así. Eso es una tautología, pero es así. Entonces, pero entrar a una comunidad de aprendizaje sí hay unas cosas en común, que es la construcción de un mundo donde todos quepamos. Si tú no tienes afinidad con nadie de los que están ahí, pero tú tienes tu propio proyecto y puedes articularte con los demás para que el espacio, tu hábitat, te permita construir ese proyecto, pues puedes entrar a esa comunidad. Es decir, si no le caes gordo a nadie, por ejemplo, si le caes gorda a alguien, no entres, ¿no? Esas cosas uno no las puede manejar, son cosas de la vida, ¿no? Yo le mencionaba a Minor lo de yo llamo las amibas energéticas, ¿no? Uno pertenece a unas amibas energéticas. Error craso tratar de meterse en la amiba que no es. A mí me parece muy interesante digamos, cuando usted planteaba lo de la introspección. Yo creo que eso es mucho que todos como seres humanos debemos hacerlo dentro de cualquier comunidad aprendiente. Nasser Emoto nos enseñó lo que son los cristales o los secretos del agua, nos enseñó esa luz. Y nosotros, como en el caso mío como pintor, creamos obras que luego pertenecen a una comunidad y tienen su propio brillo. Y cuando la gente empieza a ver esas necesidades de observar, de ver y de ver ese brillo, cualquier forma de alineada se integra a la comunidad. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. No me atrevo a comentar, porque lo dijiste todo. Bueno, creo que no hay más. Sí, por allá y acá. 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 Sí, por allá
después de escucharlo y estar meditando sobre todo lo que aquí ha sucedido, no solamente sobre sus palabras, sino la gente y el entorno, tengo la sensación de que la comunidad de aprendizaje no puede funcionar si no está en el fondo el poder de la bondad de las personas. Y me parece, cuando digo esto, que en algo coincido con lo que usted hablaba del afecto. Si no hay afecto entre las personas, pero yo lo pongo en mis términos, si el poder de la bondad no está como núcleo central de lo que se hace, incluso yo sé que los grupos de doctorado trabajan, bueno, que las personas en el doctorado trabajan o pretenden trabajar en equipos, en grupos o lo que sea. Si ahí en el fondo no hay ese poder de la bondad ejercido por cada individuo o individua que forma parte del grupo, es muy probable que eso no llegue a feliz término. Eso sí me toca comentar. Porque precisamente, estoy de acuerdo completamente, pero el poder de la bondad, digamos, los seres humanos somos eminentemente seres de cuidado. Ustedes han visto la fábula de Ginny. Y el poder de la bondad emerge cuando estamos felices con nosotros mismos, es decir, cuando estamos desarrollando nuestra vocación vital. En ese momento ni nos da envidia el otro porque estamos felices con lo que hacemos, ni queremos hacerle por lo tanto zancadilla. Somos tremendamente generosos porque estamos felices con nosotros mismos, y ahí va floreciendo el poder de la bondad. En tu experiencia, ¿cómo se resolvería el problema estético que se da cuando en las comunidades de aprendizaje buscamos que la gente sea feliz haciendo lo que quiere hacer y busque la felicidad a través de lo que siempre ha soñado hacer? Y cuando las oportunidades que tiene una gran cantidad de la población no es sino hacer lo que tiene que hacer y enamorarse de lo que tiene que hacer. ¿Cómo trascender el paradigma que ya se está volviendo un paradigma de bar? De decirle a la gente y a los muchachos sobre todo, hagan lo que los haga felices. Y los muchachos inmediatamente le contestan a uno, yo también soy profesor, pues yo me quiero ir a Milán a estudiar fotografía y reconstrucción de cuadros antiguos, pues porque las italianas son guapas. ¿Cómo resolver el problema estético de que una gran cantidad de la población, un porcentaje inmenso que no está aquí, que no está representado aquí en este auditorio, le toca vivir la vida haciendo lo que le tocó hacer? ¿Cómo hacer para que en la comunidad de aprendizaje la gente se enamore de aquello que le tocó hacer? ¿Cómo resolver ese problema estético? Yo me he hecho la misma pregunta muchas veces y resulta que he llegado a una conclusión. Cuando uno, digamos, si empezamos con la persona tiernita, vamos a buscar que verdaderamente pueda desarrollar su vocación vital y que esa vocación vital sea sostenible. Pero es que una vocación vital hecha por una persona, desarrollada por la misma persona, va a ser siempre, esa persona va a ser un genio, siempre. Todos somos genios en potencia y todos probablemente estamos haciendo lo que no es, porque no se nota. No. No he terminado. Entonces, cuando ya porque uno está, por ejemplo, en la mitad de la vida ganándose la papa diaria, es muy importante, yo he descubierto, que yo, aunque ya que descubra que mi vocación vital iba por otro lado, yo ya ni me acuerdo cuál era, digamos, ya llevo tanto tiempo que ya ni me acuerdo, pero si empiezo a reflexionar sobre esto, digo, claro, yo tengo estos talentos y no los estoy usando. Pues puede haber muchas opciones que la persona escoge, como por ejemplo empezar a hacer eso
en horas libres y de golpe descubrir un camino nuevo, ¿no? O, de todas maneras, el saber eso le permite decir, bueno, yo me tocó conformarme con esto, pues ahora lo voy a hacer lo mejor posible. Porque es la otra cosa que yo he descubierto también en muchos casos, y es que si uno trabaja a fondo lo que sea, eso lo va a permitir dar el salto. Yo quiero contar una anécdota al respecto. Yo descubrí eso cuando estaba como soldadito en el ejército en la cordillera oriental en Colombia, y estábamos persiguiendo una columna del M-19. Y yo, porque era un poquito indisciplinado, me eduqué en la Universidad del Cauca, cuya educación es sobre todo izquierda, y me tocaba prestar servicio militar, me rebelé y no limpié el fusil. Entonces me castigaron con 3 días de limpieza de letrinas. Tenía que limpiar las letrinas que 200 compañeros soldados llenaban pues, de caca todos los días, y mi castigo era limpiar esas letrinas. Yo fui educado con otro tipo de valores, con otro tipo de estética, y entonces pues me dio mucha rabia limpiar letrinas y me deprimí el primer día. Y el segundo día quería pegarme un tiro, pues porque es muy duro, es muy fácil limpiarse la caca de uno, pero es muy duro limpiar la caca de los demás. Y esto eran unas letrinas inmensas. Y el tercer día cambié de opinión, y entonces me dije a mí mismo que yo podría ser el mejor limpiador de letrinas que había tenido el ejército colombiano. Y entonces empecé a limpiar las letrinas y a ponerle florecitas alrededor. Lo cual no solamente generó sospechas sobre mi elección sexual, sino que me dio la seguridad de que uno podría, en los casos más desesperados, ¿sí? Y a través del afecto y del amor, construir un aprendizaje valioso en cualquier cosa que le toque hacer a uno en la vida, enamorándose de lo que le toca hacer. Sí. Y también cambiar su vocación sexual. Los Zen tienen un trabajo que, si mal no recuerdo, se llama Mondo, y es que uno tiene que hacer trabajos que no son de uno, pero uno descubre que a través de ese trabajo, si lo hace bien, y ellos lo hacen maravillosamente bien, camina hacia sí mismo, pero eso requiere una cierta disciplina. Yo me robo el micrófono. Mi pregunta en esto era, bueno, tú hablas de la importancia de la motivación, ¿verdad? Y de la importancia de encontrar el sentido y los proyectos personales para lograr varias cosas. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿cuál sería el mensaje que le puedes dar a los y las considerados jóvenes, ¿verdad? Por nuestra edad, del cómo, por qué y para qué estar motivados en un mundo completamente adultocentrista que tiende a dictarnos qué hacer, a controlarnos, a no ser apasionados, a seguir ciertas carreras, porque si no simplemente pues no vas a hacer o a probar. Voy a decir una bobada. Sé tú misma. Pero no es bobada. Muchas gracias.